Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que de verdad le llaman una de las leyes de la naturaleza. En primer lugar, ¿por qué? Porque justamente trata en lo posible de estudiar los elementos químicos, ¿no? Básicamente es ordenarlo, ¿no? Pero también estudia los elementos químicos, la llamada tabla periódica. Sabemos nosotros que la tabla periódica tiene periodo, tiene grupo, tiene tantas cosas, pero para dar con ello primero se formularon inicialmente una serie de tablas. Por ejemplo, una de las primeras tablas más importantes que se generaron inicialmente era la llamada ley de las tríadas. El amigo de Brenner ordenó a los elementos en grupos de 3, de tal manera que el elemento intermedio tenía una masa atómica que era la semisuma de los extremos. ¿Qué significaba eso? Si el litio, sodio y potasio es una triada, la masa atómica del sodio tiene que ser igual a 7 más 39 sobre 2. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? Eso me da simplemente 23. ¿Está bien? Entonces, de esa manera se da inicio a lo que vendría a ser justamente la tabla periódica. Posteriormente, el amigo Newlands crea su llamada ley de octavas, pero cuidado, ojo. Si bien es cierto la palabra octavas es sinónimo de 8, pero él no ordenó de 8 en 8. Él ordenó de 7 en 7. Lo llamo octavas, ¿por qué? Porque cada octavo elemento se iba repitiendo las propiedades. Cada octavo elemento se repetía las propiedades. Jóvenes, si tú, por ejemplo, coges acá el boro y cuentas octavas, su octava viene a ser el aluminio. ¿Qué significaba eso? Que el aluminio tenía propiedades similares al boro. Por ejemplo, por acá está el oxígeno. ¿Cuánto lo va a hacer? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, si el oxígeno es el 1, el azufre es el 8, el azufre tiene que tener propiedades similares al oxígeno. De ahí nace la palabra ley de octavas, ¿correcto? ¿Sí? Ordenación de 7 en 7, pero se llama octavas porque cada octavo elemento se iba repitiendo las propiedades. Jóvenes, más adelante el geólogo francés Jean Courtois ordena los elementos en orden creciente a su masa atómica, pero en base a un cilindro, ¿no? De tal manera que generaba un helicoide y en una misma generatriz, en una misma columna tenía propiedades, elementos con propiedades similares, donde la masa atómica era creciente de abajo hacia arriba. Litio, sodio, potasio, rubidio, su masa atómica iba creciendo, ¿correcto? ¿Sí? Masa atómica creciente, ¿de acuerdo o no? ¿Qué significaba eso, muchachos? Que simplemente la tabla cilíndrica indicaba de que los elementos se ordenaban en orden creciente a la masa atómica y en una misma generatriz eran propiedades similares, ¿correcto? Un año después, bueno, ya más o menos 6 años después, Mendeleev ordena los elementos en orden creciente a la masa atómica. Bueno, realmente todas las tablas se ordenaron en orden creciente a la masa atómica, pero él fue quien crea la ley periódica. Él manifiesta y dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de la masa atómica. ¿Qué significaba eso? Que la masa atómica dependía, o la masa atómica dependía, o que la propiedad dependía, ¿no es cierto?, de la masa atómica, ¿correcto? Él hace una tabla periódica e inclusive deja algunos casilleros de elementos no descubiertos en ese entonces. Por ejemplo, cuando él va ordenando dice litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Luego venía sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro. Luego venía potasio, calcio. Después del calcio, el elemento que se conocía en ese año no era el escandio, porque el escandio no había sido descubierto, era el titanio. Se suponía que el titanio tenía que estar debajo del aluminio, pero el titanio no podía estar debajo del aluminio, porque en primer lugar en nada se parecía al aluminio. Y según el amigo Mendeleev, para que un elemento esté colocado debajo del otro, al menos tiene que tener algunas cualidades similares, algunas propiedades similares. Y como el titanio en nada se parecía al aluminio, simplemente se deja de lado. Más bien en algo se parecía al silicio, por eso que se coloca debajo del silicio. Luego viene vanadio, cromo, manganeso. Cuando llega al hierro, cobalto, níquel, ¿no? Cuando llega al hierro, cobalto, níquel, esos 3 elementos tenían propiedades similares. Al tener propiedades similares, muchachos, entonces formaban el mismo compuesto, por ejemplo. No había otra cosa que colocarlo en un mismo casillero, mira. ¿Ya? El casillero 8, el grupo 8. Hierro, cobalto y níquel, ¿está bien? Luego viene cobre, zinc. Después del zinc venía el arsénico. Correcto. Si después del zinc venía el arsénico, ha habido casilleros vacíos. Entonces él tuvo que dejar 2 casilleros vacíos más, de elementos no descubiertos en ese entonces. Entonces él dice algo importante, ¿no? Acá habrá elementos que no lo conocemos, pero te voy a decir qué comportamiento tiene, te voy a decir qué propiedades tiene, decía Mendeleev. ¿Ya? Te le da un nombre, mira, ecaboro, ecaluminio, ¿correcto así? Ecasilicio, ¿está bien? A ver, el escandio que está acá, a ver, de acuerdo a la secuencia sería el escandio sería el ecaboro, acá viene el ecaboro, él es el ecaboro, ¿sí? El ecaboro, ¿correcto así? El galio sería el ecaluminio, ahí está. Y el germanio sería el ecasilicio, ¿está bien? A ver, él es el ecasilicio, ¿de acuerdo? Ya, por si acaso. Vamos a colocar por acá, él es el ecasilicio. Ya, en ese orden, ¿está bien? Le da un nombre que significa después de tal, después de tal, después de tal, nada más, ¿correcto? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la tabla de Mendeleev, ¿no? Julius Lothar Meyer era un alemán
que confecciona una tabla algo parecido a Mendeleev, pero él lo hizo en función del volumen atómico. Aparte que se demoró en publicarlo, según dicen los libros, ¿no? Pero básicamente él habla sobre volumen atómico. En cambio, todas las tablas anteriores fueron por masa atómica, incluyendo la de Mendeleev. La tabla moderna, o actual jóvenes, ya es una tabla que proviene del amigo Mendeleev. Se le llama tabla actual o tabla moderna. Fue propuesta por el amigo Reiber. Fue diseñada por el amigo Werner. O sea, la forma geométrica lo hizo el amigo Werner. Pero la experimentación, la demostración lo hizo el amigo Henry Moseley. La tabla moderna o actual jóvenes ordena los elementos ya no por masa atómica, sino más bien por número atómico. ¿Qué significa eso? Primer elemento es el hidrógeno, Z vale 1. Segundo elemento es el helio, Z vale 2. Tercer elemento es el litio, Z vale 3. Berilio, cuarto elemento, Z vale 4. Luego viene boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Casino número 10, Z vale 10. Luego viene sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón. Casino número 18, Z vale 18. ¿No? Luego viene potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, selenio, no, criptón. ¿Correcto así? Lo que quiero que entiendas es que cada valor del casillero se refiere a un valor de Z. Casillero número 12, magnesio, Z vale 12. Casillero número 30, zinc, Z vale 30. Casillero número 43, tecnesio, Z vale 43. O sea, tienes que entender que cada valor del casillero se refiere a un valor de Z. ¿Por qué? Porque se ordenan en función del Z. Ahora, las columnas verticales se llaman grupos, las filas horizontales se llaman periodos. ¿Está bien? La tabla periódica moderna o actual tiene 18 grupos, mira, pero siempre hemos estudiado de otra manera. Los extremos se llama la serie A y lo del medio se llama la serie B, que hasta ahora todavía siguen colocándolo. Ya no debe ser así, porque hoy en día cada columna es un grupo. Por ejemplo, él es el grupo 1, él es el grupo 2, él es el grupo 3, él es el grupo 4, él es el grupo 5. De acá viene el grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10. De acá viene el grupo 11, grupo 12, grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17 y el grupo 18. ¿Correcto? ¿Sí? De esa manera, mira. ¿Ya? Cada columna viene a ser un grupo, ¿correcto? Ahora, cada fila horizontal viene a ser un periodo. Él es el periodo 1, él es el periodo 2, él es el periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. Recuérdalo. Arriba lees el grupo, a la izquierda lees el periodo. Arriba lees el grupo y a la izquierda lees el periodo. ¿Correcto? ¿Sí? Ya no te vayas a olvidar. Ahora, debajo de la tabla se saca dos filitas de elementos llamados de transición interna. Estos elementos están formados por dos filas. Por ejemplo, desde el cerio hasta el lutecio son realmente elementos que deben estar acá en el casillero del lantano, cuyas propiedades son correlativas parecidas al lantano. Díganse la palabra familia de lantano, o más conocidos los lantánidos. ¿Correcto? ¿Sí? De igual manera, desde el torio hasta el orencio son 14 elementos que se parecen al actínido, más conocido también como los actínidos, o simplemente familia del actínido. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, jóvenes, hablamos sobre el llamado elemento de transición interna. Ahora, realmente, jóvenes, en otros países como Europa, ¿no? Asia, Estados Unidos, ¿no? Realmente estudian los elementos por bloques. ¿Cómo funciona eso? Más o menos así, mírame. Los elementos de esta zona que estoy señalando se le llama elementos del bloque S. Los elementos de esta zona se le llama elementos del bloque P. De esta zona, elementos del bloque D. Y de esta zona, elementos del bloque F. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que cualquier elemento que tú cojas, los serruches, su configuración debe terminar en S, de esa zona. De esta zona va a terminar en P, de esta zona va a terminar en D, y de esta zona va a terminar en F. Salvo acá hay un elemento llamado helio, que termina en S2. Todos los demás elementos van a terminar en P, mira, todos los demás elementos. ¿Está bien? Ya, por si acaso. Jóvenes, si bien es cierto, eso vendría a ser la descripción de la tabla periódica, pero a mí en el examen de admisión me dice, oye, fósforo 15, ¿a qué grupo y periodo pertenece? Cobre 29, ¿a qué grupo y periodo pertenece? Para saber el grupo y el periodo, simplemente hablamos de la ubicación de un elemento. Primero, para ubicar un elemento en la tabla, se tiene que serruchar al Z, configurar al Z. O sea, serrucha al Z, 11, 20, 19, 43, 80, se serrucha al Z. ¿Okay? Una vez serruchado al Z, el periodo te lo da el mayor nivel. El periodo te lo tiene que dar el mayor nivel. Por ejemplo, en el llamado sodio el mayor nivel sería 3, su periodo tiene que ser 3. En el llamado calcio su mayor nivel sería 4, su periodo es 4. En el potasio sería 4, en el fósforo sería 3, en el germanio sería 4, en el yodo sería 5, en el cromo sería 4. Cuidado, no vas a colocar 3, es 4, mira el 4 que es acá. En el tecnesio sería 5, en el cobre sería 4,
Y en el mercurio sería 6. Cuidado, el mayor siempre 6. Ya está. De esa manera sería el periodo. Para poder hallar el grupo, dice la regla, se toma la última configuración. Por ejemplo, acá sería el S1. Acá sería el S2. El S1, el P3, el P2, el P5, el D4, el D5, el D9 y el D10. Se toma ello, muchachos. ¿Está bien? Como tú puedes observar, siempre va a terminar en un subnivel, en una letra. La regla dice, si por A o B termina en S, clásicamente, jóvenes, su grupo sería el exponente en A. Y si fuera P, al P súmale 2. Alfa más 2A. ¿Está bien? Y si fuera, jóvenes, D, sería alfa más 2 también. Pero ya no sería A. Ahora sería B. Y en F, como son los elementos de esta zona, y están en lantano y actínido, siempre son 3B. Entonces, estos elementos siempre van a pertenecer al 3B, sea quien sea el F, no te olvides. ¿Está bien? Por ejemplo, acá. Si termina en S1, la regla dice que sería alfa A, o sea, 1A sería. Simplemente por acá sería el 1A. Acá sería 2A. Acá sería 1A. ¿Está bien? Lo demás. Si por A o B termina en P, se le va a sumar, en este caso, 2. P3 más 2 sería 5A. P2 más 2 sería 4A. P5 más 2 sería 7A. Si termina en D de dedo, le vas a sumar también 2, pero ya no sería A, sino B. Ya lo mismo, mira, B. D más 4 sería 4 más 2 sería 6, sería 6B. 5 más 2 sería 7, sería 7B. D9. Si tú le sumas 2 sería 11, pero 11 no puede haber porque el máximo es 8B. Entonces, aquí dice la regla, muchachos. Aquí hay excepciones. Si la suma me sale 9 o 10, no hay 9B ni no hay 10B. En esos casos sigue siendo 8B, muchachos. Simplemente 8B. Si la suma te sale 11 es 1B. Y si la suma te sale 12 es 2B. En nuestro caso, a ver. Por ejemplo, es de 9 más 2 sería 11. Si la suma me sale 11 sería 1B. De 10 más 2 sería 12. Entonces su grupo sería simplemente 2B nada más. ¿Correcto, sí? De esa manera hablamos sobre lo que vendría a ser justamente la ubicación. Pero, jóvenes, hoy en día hay que aprender la forma moderna. Tiene algo parecido. Acá sería, por ejemplo, alfa. Acá sería alfa más 2. Y acá sería grupo 3. El único que va a variar es el P de papá. Ya no va a ser alfa más 2, sino más bien va a ser alfa más 12. ¿Por qué? Porque llega hasta 18, mira. Hasta el grupo 18. Por ejemplo, a ver. Acá tenemos el S1. Su grupo sería, actualmente sería 1 nada más. S2, 2. S1, 1. P3, hay que sumarle 12. Grupo 15. P2, hay que sumarle 12. 14. P5, hay que sumarle 12. 17. ¿Está bien? D4, le sumamos 2. Grupo 6. D5, súmale 2. 7. D9, súmale 2. 11. D10, súmale 2. 12. ¿Está bien? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que vendría a ser justamente la llamada ubicación de un elemento en la tabla periódica. ¿Correcto, sí? Como puedes observar, no es nada del otro mundo, es una secuencia nada más. ¿Correcto, sí? Otra forma de estudiar los elementos es justamente según su clasificación. Por ejemplo, se puede clasificar según su estado físico. ¿Qué elemento conocemos en estado gaseoso? A ver, ¿qué elemento respiramos, por ejemplo? El oxígeno, ¿sí o no? También tenemos el hidrógeno, también tenemos el nitrógeno, también tenemos el cloro, también tenemos el flúor. Aparte de ello tenemos a los llamados gases nobles, ¿sí o no, muchachos? Pero bueno, ¿quiénes son los gases nobles, jóvenes? ¿No? Hace un momento lo comentamos en la configuración, bueno, la semana pasada lo comentamos en la configuración, ¿no? Los gases nobles, a ver, hablamos del helio, hablamos del neón, hablamos del argón, hablamos del criptón, hablamos del xenón y hablamos del radón, ¿correcto, sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que vendría a ser justamente el estado gaseoso. En estado líquido solo son dos. Uno es el mercurio y la otra es el bromo. ¿Está bien? Que sería diatómico. Y se supone que en estado sólido vienen a ser todo lo que no se ha mencionado. En estado sólido sería todos los demás. Todos los demás. ¿Está bien? Todos los demás, ¿correcto? De esa manera hablamos sobre la clasificación según su estado físico. Ahora, según su nombre familiar, los elementos del 1A se llama alcalino, 2A alcalino térreo, 3A boroide, 4A carbonoide, 5A nitrogenoide y 6A anfígenos o calcógenos. Podemos hablar del 7A llamada halógenos y del 8A llamada gases nobles. Pero aquí hay un pequeño problema, muchachos. Los elementos del 1A se llama alcalino, ese es cierto, pero hay un elemento que no tiene familia, es el llamado hidrógeno. ¿Sí? Pertenece al 1A, innegablemente pertenece al 1A, pero no se le puede llamar alcalino. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no se le puede llamar alcalino? Porque para que un elemento sea alcalino, tiene que formar un hidróxido. Y para que sea el hidróxido que uno quiere, tiene que ser realmente un metal. ¿Y qué sería de nosotros si el hidrógeno fuera alcalino? Tendría que ser metal.
Y si fuera metal, jóvenes, recuerden que los metales son buenos conductores de la corriente, ¿sí o no, muchachos? Un cable peladito, un tomacorriente cercano, estaríamos achicharraditos, ¿sí o no, jóvenes? Mejor que siga siendo huérfano, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Que siga siendo no alcalino, ¿de acuerdo o no? ¿Ya? Por si acaso. Según ellos, jóvenes, acá lo puedes verificar también, en esta tablita, míralo, decimos lo siguiente. Del 100% de los elementos, prácticamente el 80% son metales. Prácticamente el 80% son metales, muchachos. La gran mayoría son metales. Pero sin embargo, hay un grupito de elementos que separa a los metales, zona izquierda, zona de metales, de los no metales. Metales de los no metales. Toda la zona derecha, ¿no es cierto?, son los llamados no metales. A veces le incluyen al gas noble, ¿no? Dejan de lado, pero bueno, vamos a tenerlo de esa manera, ¿correcto? Sino que acá hay 8 elementos que separan a los metales de los no metales, ¿no? Se llaman semimetales por ser semiconductor de la corriente eléctrica. ¿Por qué, profesor? Porque el metal es buen conductor de la corriente, el no metal es mal conductor de la corriente. Oye, el hidrógeno está en la zona de metales, pero sin embargo sabes que el hidrógeno es un no metal, simplemente es no metal. ¿Correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿está bien? Si comparamos nosotros, por ejemplo, acá el metal con el no metal, en primer lugar el metal es buen conductor de la corriente, el no metal es mal conductor de la corriente. El metal, mira, acá está perdiendo electrón, pierde electrón, y el no metal lo gana, mira, pierde y gana. Al perder un electrón, como todo átomo, forma catión. El metal forma catión y el no metal forma anión. El metal se oxida, al perder el electrón se oxida, y el no metal se reduce. Se cambia de nombre a algo que vamos a estudiar más adelante en reacciones redox. Los que se oxidan se llaman agentes reductores y los que se reducen se llaman agentes oxidantes. Entonces los metales son buenos reductores, los no metales son buenos oxidantes, ¿correcto? Los metales forman láminas, llamado maleabilidad, significa que el metal es maleable. Los metales forman hilos, llamado ductibilidad, significa que los metales son dúctiles, ¿correcto? ¿Sí? En cambio, el no metal ni es maleable ni es dúctil, no te vayas a olvidar. Los metales forman óxidos básicos, el no metal forma óxido ácido, antiguamente llamado anhidrido, ¿correcto? ¿Sí? De esa manera hablamos sobre las llamadas propiedades físicas, ¿correcto? La propiedad periódica, te comentaba, realmente se refiere a las propiedades químicas. Dentro de ella, por ejemplo, el radio atómico. Yo creo que cuando tú escuchas la palabra radio atómico ya te dijo todo. Radio atómico, el radio del átomo, ¿sí o no, muchachos? Pero te comento que no se puede calcular de esa manera. El radio atómico, jóvenes, se calcula con 2 átomos semejantes, ¿ya? Porque con un solo átomo no se puede. Se calcula con 2 átomos semejantes. Es una distancia promedio internuclear. Eso, jóvenes, se llama el radio atómico, ¿no? Matemáticamente hablando decimos, este radio viene a ser la distancia entre 2. Simplemente la distancia entre 2. ¿Correcto? ¿Sí? De esa manera calculamos el radio atómico, ¿ya? El radio iónico, bueno, está referido para iones, al igual que el anterior, solo que él es para iones nada más. Lo anterior era para átomos. Él va a ser para iones, recuérdalo. Ahora, joven, apliquemos la lógica. El X acá, el otro X por acá. Yo creo que cuando hablamos del mismo elemento, cuando más electrones tenga, el átomo tiende a tener más niveles. Más electrones, más niveles. Más electrones, más niveles, ¿sí o no, muchachos? Y al tener más niveles, se supone que debe tener mayor tamaño, ¿sí o no, jóvenes? Conclusión, entonces. A mayor número de electrones, mayor tamaño, ¿está bien? Pregunta, ¿quién es mayor acá? X-1, X-2, X-2, X... Bueno, yo creo que es indudable comparar solamente el extremo, ¿sí o no, jóvenes? Él ganó 1. Él ganó 4. Entonces se supone que el X-4 debe ser mayor, porque tiene más electrones. Mayor que ella, mayor que ella, mayor que ella, ¿está bien? De igual manera por acá, Y+1, Y+2, Y+3, Y+4. Él solo perdió 1 y él perdió 4. Entonces él perdió menos. Entonces, él tiene más electrones. Y+1 mayor que Y+2, Y+2 mayor que Y+3, Y+3 mayor que Y+4. ¿Correcto? ¿Sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre lo que vendría a ser justamente el tamaño de los átomos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con estos átomos? A ver, veamos. Primero, el llamado neón tiene 10 electrones. El sodio tiene 11, pero quiero que tenga 10. Si va a tener 10, la carga tiene que ser +1, ¿sí o no, muchachos? El magnesio quiero que tenga 10, la carga va a ser +2. El aluminio quiero que tenga 10, la carga va a ser +3. El silicio quiero que tenga 10, la carga va a ser +4. ¿Está bien? Entonces la pregunta, ¿quién tiene mayor tamaño? Tú podrías decir, profe, ¿tienen igual electrón? Ah, igual tamaño. No, no, no. No tienen ninguno igual tamaño. Cuando los electrones son iguales, ahora entra a tallar el número atómico, el número de protones. ¿Está bien? Que va a ser lo contrario. A mayor Z, menor tamaño. Lo inverso. ¿Está bien? A mayor Z, menor tamaño. Entonces, a menor Z, mayor tamaño. Si comparo los átomos, él tiene menor Z, el neón tiene menor Z, será mayor. Será mayor, será mayor, será mayor. ¿Correcto? ¿Sí? Por lo tanto, jóvenes, neón es el de mayor tamaño, por tener menor Z.
Si nos vamos a la tabla periódica, jóvenes, ¿qué podemos decir de la tabla periódica, chicos? ¿Qué podemos expresar de la tabla periódica? Primero, la comparación se hace o por columnas o por filas. Para una misma columna, o sea, grupos, el átomo va creciendo de tamaño de arriba hacia abajo. Para una misma fila o periodo, el átomo va creciendo de derecha a izquierda. Más abajo más grande, más a la izquierda más grande. ¿Correcto? ¿Sí? Por ejemplo, acá se ubica el litio y acá se ubica el flúor. ¿Quién es más grande? Se supone que el litio, ¿sí o no, muchachos? Acá se ubica el berilio y acá se ubica el radio. ¿Quién es más grande? Se supone que el radio, ¿sí o no, muchachos? ¿Ya? De esa manera se compara justamente el tamaño de los átomos y de los iones. ¿Está bien? Tercera propiedad. La tercera propiedad se llama electronegatividad. Te comento algo. La electronegatividad es una fuerza nada más que tiene un átomo para atraer al electrón. Por ejemplo, cuando el hidrógeno se junta con el cloro, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Chicos, cloro tiene 7, hidrógeno tiene solamente 1. ¿Está bien? Si los dos se juntan, el par de electrones ahora va a estar ahí denotado que lo juntan los dos. Pero experimentalmente se sabe que la electronegatividad, jóvenes, del hidrógeno vale 2,1 y del cloro vale 3,0, según la tabla periódica. Como tú puedes observar, el cloro es mayor que el hidrógeno. Si el cloro es mayor que el hidrógeno es más fuerte que el hidrógeno. Eso significa que va a jalar el electrón. Por eso que está más cerca del cloro que del hidrógeno. ¿Por qué? Por su electronegatividad. Eso se llama electronegatividad. Fuerza que tiene un átomo para atraer, para acercarlo más al electrón. ¿Correcto? Energía de ionización. La energía de ionización es la energía que te le das a un átomo para arrancarle un electrón. ¿No? Por ejemplo, tú le dices, átomo, dame un electrón. El átomo dice, no. Ya, átomo, dame un... No, te dice. Si no me das igual, yo te doy energía y lo vas a sacar rápidamente. Entonces, esa energía que tú le das se llama justamente energía de ionización. Es la energía que le das a un átomo para arrancarle un electrón. Eso, jóvenes, se llama energía de ionización. ¿Está bien? Afinidad electrónica. Es cuando un átomo acepta un electrón. El enagrecimiento, ¿qué hace? Libera energía. Entonces, cuando un átomo acepta un electrón, libera energía. La energía liberada se llama afinidad electrónica. No, esto es en términos generales, ¿correcto? Hay casos particulares, por supuesto, ¿no? Si nos vamos a la tabla periódica, periodo, grupo. Para un mismo periodo, una misma fila, de izquierda a derecha, ¿quién aumenta? La energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. El radio atómico y el radio iónico es al revés. Míralo, compáralo a las tablas, vas a ver, es al revés. ¿Ya? Pero en cambio, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad aumentan de esa manera. Más a la derecha mayor, más hacia arriba mayor. ¿Correcto? ¿Sí? Y esos jóvenes, esos muchachos deriva de acá nada más, mira, ¿está bien? Ahora, él es carácter no metálico y él es poder oxidante. Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. El carácter metálico y el poder redondo lo disminuye. Claro, se supone. Acá está el metal, acá está el no metal. ¿Sí, los muchachos? Carácter no metálico aumenta. Claro, si vas para acá, aumenta el carácter no metálico, son los jóvenes. Por tal motivo, jóvenes, de esa manera hablamos sobre la llamada tabla periódica, ¿correcto?